hablaré sin miedo al oído. Entonces, este tema es de interés de muchos pastores y seguramente a veces la postura bíblica es esa, ¿no? De que podamos llevar a la gente al arrepentimiento y de que es una lucha constante. Algunos aspectos más que quisiera tal vez, pastor, acotar a este tema, que es muy importante para los creyentes, para los no creyentes, para pastores incluso, como es este tema en la sociedad que hoy en día está, ¿no?, ocasionando problemas, y la iglesia pues estamos también preocupados, ¿no?, los creyentes, cómo podemos trabajar en este aspecto, ¿no, pastor? Hoy día necesitamos, se sabe que de una generación a otra generación se pierde un gran porcentaje de los valores y principios. Si nosotros vamos a estar un día con el Señor, es porque hemos aprendido a respetar los principios. Los principios y valores es necesario recuperarlos, pero sin Cristo es muy difícil, es muy tedioso recuperarlos, pero con Cristo sí es posible, o sea, se facilita y se hace mucho más factible y posible con la ayuda del Señor, porque Él gobierna a través de leyes, a través de principios. Entonces, nosotros, los seres humanos, necesitamos de Cristo. Él es el deseado de las naciones. Todo ser humano, en cualquier, no importa el idioma, no importa la nación donde pueda vivir o donde haya nacido, ciertamente sabe dentro. La palabra conciencia es una palabra compuesta. La palabra con, o sea, la primera parte tiene que ver con adentro de nosotros. Es una preposición, con, adentro. Pero sin embargo, ciencia es conocimiento. Entonces, el ser humano tiene conciencia y su conciencia lo acusa o lo defiende. Pero eso, ¿cómo puede reactivarse y estar o encaminarse y estar en el camino correcto? Solamente la sangre de Cristo, según el capítulo 9:14 en el libro de Hebreos, dice que la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras malas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, solamente la sangre de Cristo puede hacernos reaccionar cuando nuestra conciencia está cauterizada. Por testimonio sabemos que multitud de personas que han estado metido en la droga, metido en el asesinato, metido en este asunto de violación, en este asunto de feminicidio, no tienen conciencia, creen que están haciendo lo correcto, porque no hay una norma, no hay un norte, y necesitamos volver a ese norte. Y todos sabemos que las consecuencias nos han llevado a la cárcel, nos han llevado a estar condenados, confinados, cuando esa no era la intención. Nadie quería estar, pero sin embargo nuestros hechos y la sociedad misma y nuestra conciencia nos dice por qué están en la cárcel, por qué tienen que estar pagando durante todo ese tiempo, ser privados, y después a veces quedar con ese estigma que cuando salen son reos. Y la sociedad, al menos acá en parte de nuestro continente, no es tanto, pero en este continente, pero en la parte norte es muy mal visto. O sea, muchas empresas no quieren darle trabajo porque es un ex convicto. Entonces, ¿cómo puede uno recuperar toda esta posibilidad? Solamente con el Señor. El Señor está dispuesto, su sangre ha sido ofrecida gratuitamente para lavar, limpiar todo pecado, limpiar toda maldad, y todo ser humano que ha venido de todo corazón. Por eso decimos, si te vas a rendir, ríndete ante el Señor Jesús. Entonces, cuando nos rendimos por completo y le decimos, Señor, aquí estoy, a merced tuya, si tú quieres, límpiame, si tú quieres, sáname, si tú quieres, ayúdame. Y el Señor, que tiene su misericordia y ha venido y es todavía tiempo de salvación. Y yo quiero enfatizar un poquito esto. La salvación, así como muchas cosas que nosotros tenemos, tiene fecha de vencimiento. Entonces, este periodo se llama periodo de gracia. Y en este periodo, los que hemos acudido al Señor, sí sabemos lo que es un antes de Cristo y ahora con Cristo. Entonces, esto está abierto y está factible para todas las personas en el mundo entero.
Entonces, el ser humano solamente va a descansar cuando entienda y cuando acuda de todo corazón al Señor. Así que la iglesia y los pastores, los creyentes, tenemos mucho trabajo con respecto a este tema, pastor, ¿no? Si me permite, sí. Hace rato mencionabas, y bueno, por querer enfatizar esto, hemos olvidado un poco. Ahora, el feminicidio dentro de la iglesia, dentro de los creyentes, es que todos estamos en un proceso. Y nosotros, por causa de la presencia del pecado en nosotros, siempre tenemos una tendencia, por eso dice la ciencia del bien y del mal. Entonces, lo que tenemos que hacer es que el mal no controle nuestra vida, no nos domine a nosotros. Entonces, ¿cómo podemos, el capítulo 12, verso 21, en el libro de Romanos, ya que estamos acá, dice en el verso 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Entonces, pero necesito fortaleza. Este mismo capítulo 7, en este mismo libro de Romanos, el capítulo 7, vamos a leer desde el verso 15, adelante un poquito, por favor, dice de esta manera, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces, el ser humano diariamente vamos a estar cometiendo errores. Pero lo bueno y lo maravilloso dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, si en el día hemos cometido un error, entonces en el momento que hemos cometido un error, es el mejor momento para arreglar cuentas diarias con el Señor, para que no tengamos nada que estar retrasando. Entonces, si hoy día ofendí, hoy día debo solucionar el problema. Pero antes no había este sentido. Podíamos ofender meses, semanas, años y no arrepentirnos, no corregir el asunto. Pero hoy día en Cristo es posible, ¿no? Una persona preguntó y dijo, ¿se puede vivir un mes en santidad? La respuesta es no. Esto estaba hablando un hijo con su padre. Y entonces le dice, ¿se puede vivir una semana en santidad? Tampoco. ¿Se puede vivir un día? Tampoco. ¿Se puede vivir una hora? Tampoco. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo puedo vivir la santidad si ni siquiera una hora puedo ser santo? Entonces, la última pregunta fue, ¿se puede vivir un minuto de santidad? Sí. Un minuto de santidad sí se puede. Entonces, debemos vivir minuto a minuto la santidad. Entonces, todo cristiano que en el día haya cometido, tiene que en el día solucionar su problema. Porque el pecado que nosotros nos excusamos, ese es el pecado que nos va a llevar a la condenación. Entonces nosotros, el pecado es el que nos lleva a la condenación. Entonces tenemos que cuidar del pecado que cometemos en el día, para que si nosotros no solucionamos el pecado de este día, no confesamos, no pedimos auxilio, no pedimos ayuda al Señor por el pecado que cometemos hoy día, entonces vamos a tener serios problemas al final de nuestra vida.
Pero si hoy día hemos cometido el error y hoy día solucionamos el problema con el Señor, entonces allá no tenemos nada, porque cada día hemos arreglado nuestras cuentas con el Señor. Cada día hemos dicho, Señor, hoy cometí este error y no quiero que mañana se repita. Entonces de esa manera podemos vivir y es posible. Entonces el hombre, a medida que vive el Evangelio, se va dando cuenta, pero necesita en este espejo. O sea, esta es la palabra de Dios. El espejo nos dice dónde hay una mancha, dónde hay una pintura, dónde está, digamos, algún error o el cabello no está bien peinado, ¿no? Entonces, la palabra de Dios es oportuna. Por eso el hombre tiene que orar, tiene que ayunar y tiene que depender todos los días de leer este libro, porque este libro le sirve como manual para llegar a la vida eterna. Así es, pastor. Gracias, pastor. Nos quedamos con la frase, vivir la santidad minuto a minuto. Eso es lo que necesitamos hacer como creyentes y también mostrar esa luz, ¿no?, a los demás, los que no conocen a Cristo. Yo creo que el ser humano tiene una ayuda tan grande y más grande que el universo. La ceguera espiritual que lleva le ha impedido entender que esa ayuda es amor. Dios dice que nos ama de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El hombre puede cambiar. Cada ser humano puede cambiar. Solo lo que no sabe es dónde encontrar, a dónde acudir, en qué momento acudir. Eso es lo que no sabe. Y esa es la función que la iglesia tiene, de decirle que el mejor camino es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, si te vas a rendir, ríndete a los pies de Cristo. Pídele ayuda y Él va a socorrer. Nosotros los que hemos aceptado hace tiempo al Señor, sabemos que Él cumple sus promesas y es real. La ayuda es oportuna y en el momento y en el tiempo exacto. Este es el día de salvación. Jesús está aquí.